vamos a presentar a Carlos Rucauf. Es un político conocedor, por supuesto, de la trayectoria política de nuestro país y además que tuvo funciones como ex vicepresidente y también como ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rucauf, buenas noches, gracias por atendernos. Al contrario, buenas noches. Nicolás recién nos comentaba la situación de las excarcelaciones y hacía una diferencia entre Nación y Provincia de Buenos Aires. Usted como ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, me gustaría que él le pueda hacer una consulta y después abrimos el panorama a otras preguntas. Nico. ¿Cómo le va, doctor Rucauf? Usted fue gobernador y, si mal no recuerdo, usted fue uno de los que quería derogar esa ley del 2x1, que en su momento había salido con la excusa de la superpoblación carcelaria. ¿Usted ha notado algún agravamiento en la delincuencia o el agravamiento es sobre cómo se trata a la delincuencia desde la política? Mire, nosotros propusimos una serie de normas que hacían mucho más difícil la excarcelación de los violentos y que obviamente para el caso de los crímenes como puede ser homicidio, violaciones, secuestro, narcotráfico, es decir, los delitos más graves, no existieran las facilidades a las que usted se refería. Esa norma fue sancionada durante mi gobierno, pero luego hubo una presentación judicial y la Corte decidió que era inconstitucional la norma que se había dictado durante mi administración. La situación que hoy se plantea, yo creo que hay que analizarla exactamente desde la doble mirada de la protección de la salud por un lado y de la protección de la población. Porque la protección de la salud es muy importante y en consecuencia hay que evitar que los lugares de máximo contagio se conviertan en lugares realmente complejos, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que si usted lo que libera son violentos, esa violencia pasa a la sociedad. En algún punto, tanto Francia Nicolás como Italia como España... Perdón, Nicolás, ¿iba a haber algún criterio para estas excarcelaciones? Como para ahondar en este tema que mencionaba Rucauf. Lo iba a ver los criterios, pero las noticias de los últimos días desacreditan bastante la teoría de los criterios, ¿no? Hemos visto carcelaciones de imputados por violación, hemos visto carcelaciones de personas que han sido condenadas por secuestros extorsivos. O sea, no sé cómo están aplicando los criterios, básicamente. Rucauf, ¿qué opinión le merece? Esta es la problemática central. Esta es la problemática central. Un señor que en Mar del Plata mató a 2 mujeres, se le ha dado la libertad y queda al cuidado de su esposa. Claro. Sí, sí. Y por último, para cerrar un poco este tema, Rucauf, también le quería preguntar cómo ve usted estas diferentes opiniones dentro del arco político, incluso dentro de lo que sería el gobierno nacional, ¿no? Y las posturas, su análisis al respecto de la medida. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno que en la Argentina se debatan todos los temas. Estamos todos de acuerdo en acompañar al presidente de la República en su lucha contra la pandemia. Yo no he escuchado ninguna voz central de la realidad de la Argentina que se oponga a colaborar en este tema central que es salvar la vida de los argentinos. Pero en los temas donde empieza a haber complejidades, claro, es importante que las opiniones se tengan en cuenta. Yo le estaba por decir que en Francia, España e Italia, en el medio de esta pandemia, se han tomado medidas para la liberación de presos. Pero estos presos son personas que estaban en el final de su condena, mayores de 65 años, mujeres embarazadas con niños. Esto es, todo aquello que tiene que ver con la protección de la salud de personas que estaban por delitos que no estaban, como bien decía el doctor, por encima de las penas que son las penas que implican agravantes. Ahora, si Diana, ¿me permitís una última pregunta de mi parte? La pandemia ha desnudado un montón de realidades de la Argentina. ¿Es hora de hablar de construir más cárceles o nuestro código procesal debería ser debatido de vuelta? Porque la superpoblación es un hecho, pero se está discutiendo excarcelaciones por una situación de emergencia. Pero cuando no hay emergencia, la superpoblación sigue existiendo.
Efectivamente, si usted mira los diarios de la época, va a ver que cuando yo fui gobernador, llamamos a licitación la construcción de 3 nuevas cárceles. Esto ¿Se es, hicieron? yo siempre tuve la preocupación de que los presos no estén en comisarías y hacinados en las comisarías, ni que estén en un sistema de hacinamiento carcelario que termina siendo el remedio peor que la enfermedad. ¿Se construyeron esas Ahora, cárceles? lo que pasa es que nosotros en la Argentina vivimos corriendo atrás de las realidades. Todo el mundo habla de lo bien que le está yendo a Alemania, pero Merkel durante 15 años armó un proyecto de sistema de protección de la salud que hace que hoy las camas hospitalarias de Alemania les sirvan a Francia, Bélgica y Holanda. Gracias, Nicolás. Vamos a pasar a otros temas con Rucauf para tratar de ver las diferentes opiniones acerca de lo que está pasando en la Argentina, porque la pandemia es un hecho, estamos atravesados por el coronavirus, pero mientras tanto se siguen sucediendo problemas con la economía principalmente. Vamos a preguntarle, Rucauf, ¿usted qué análisis puede hacer acerca de esta convivencia que tiene la urgencia sanitaria con la urgencia económica? La peste, ya desde Albert Camus en su novela tan histórica, es algo inasible para el ser humano común. Cuando en esa novela empiezan a morir las ratas, el portero del edificio se para con las ratas en la puerta creyendo que alguien le hizo una broma de mal gusto. Imagínense si lo que hablamos es de un animal que no vemos, como es el caso de un virus. Como Argentina tomó las medidas que tenía que tomar, y acá la mortalidad, a Dios y a la Virgen gracias, es baja, entonces hay una sensación de que podemos relajarnos. Y yo creo que lo importante es que sigamos cuidándonos, pero que eso no implique que vayamos a una situación donde la gente se muera pero de hambre. Porque hay muchos sectores de la vida argentina, y muy especialmente en los grandes conurbanos, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, el Gran Córdoba, donde hay mucha economía informal. Y estos hombres y mujeres, el día que no trabajan, no tienen plata, no tienen ahorro. No, y de Entonces, hecho tenemos que ver cómo se van logrando están, las dos cosas. Los comedores están duplicando la cantidad de gente, pero bueno, también hay que pensar en soluciones al respecto. Claro, pero usted fíjese, nosotros hablamos permanentemente, creo que todos tenemos las manos ya gastadas de tanto lavarnos con cada cosa, ¿no? Acá a casa nos llega las papas y con mi mujer lavamos las papas, las ponemos en agua, jabón, las limpiamos, en fin, cada una de las cosas que recibimos. Pero hay millones de compatriotas que no tienen agua. Cuando hablamos de distanciamiento social, que es un tema muy importante y que hay que mantenerlo, hay mucha gente que no puede tener distanciamiento. Entonces a mí me parece que debiéramos ir buscando un camino que me parece que fue muy claramente insinuado por el presidente de la República hace muy pocos días, y donde provocó escozor en los gobernadores de los grandes distritos, y lo entiendo. Pero tenemos que buscar algún camino de ir cuidando la salud y permitiendo que la economía se vaya moviendo, sobre todo en los sectores donde la gente igual no está distanciada. Rucauf, usted en estos días mencionó la posibilidad de que vuelvan las cuasimonedas. Es cierto que la situación es crítica y se notan los números de los distintos fiscos provinciales. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo o el fin de estas cuasimonedas? ¿Le darían cierta independencia en la crisis a los gobernadores? Yo lo que dije es que si en algún momento necesitamos una cuasimoneda, hagámosla bien, porque en el 2001 llegamos atrás de los acontecimientos. Entonces, el patacón que yo hice en provincia de Buenos Aires terminó 1-1 con el peso, pero otras cuasimonedas terminaron con una pérdida del 30-40%, porque ninguno de los otros gobernadores tenía el acuerdo para pagar impuestos. Entonces yo digo, lo ideal es no usar cuasimonedas, pero si las hacemos, hagamos con un criterio de una emisión controlada, por el Estado Nacional, y sobre todo haciendo al mismo tiempo una limitación
de la emisión de pesos, porque uno de los problemas que tenemos, recién hablábamos de lo que no tienen nada, pero hay otro sector de la población que tiene capacidad de ahorro. Si usted le deteriora todo el día el peso, el resultado es el que estamos viendo, se va al dólar. Claro. Porque un señor que hoy no puede viajar, que no puede ir a un restaurante, que no puede ir al cine, etcétera, que no tiene un montón de gastos, pero que tiene la capacidad adquisitiva para hacerlos, lo que va a hacer es diferir ese gasto y ahorrar el dinero. No tiene la forma de ahorrarlo en pesos, porque ve que la relación entre la tasa de interés y la inflación lo hace perder dinero. Ahora, Carlos, en algún punto usted menciona esto, ¿no? Diferentes pasos que nos llevarían a un escenario posible de necesitar una cuasimoneda. Le pregunto, si usted puede volver a explicarnos exactamente cuál sería el escenario de necesitarla y en contrapartida a eso, cuál sería la consecuencia negativa que puede traernos también, ¿no? Que ya lo hemos vivido. Sí, en el caso de la necesidad podría estar si el nivel de dinero que llega fundamentalmente a los municipios empieza a no ser suficiente para pagar proveedores y pagar sueldos, porque eso corta la actividad económica en todos esos municipios. El proveedor que le vende al municipio no cobra, no le entrega los bienes. El empleado que no cobra no puede comprar sus cosas. Entonces nosotros en ese momento, muchos gobernadores, hicimos cuasimonedas porque no teníamos pesos para darle a la gente. Yo digo, mejor no llegar, pero si en algún momento empiezan a hacerlo, hagámoslo bien para que esa cuasimoneda tenga valor. ¿Y qué sería hacerlo Por ejemplo, bien? Que pueda pagarse impuestos con esa cuasimoneda y que esa cuasimoneda tenga en un momento del tiempo, 2 años, 3 años, el obligatorio rescate por parte del gobierno federal, en forma tal de que usted sepa que ese dinero no pierde definitivamente valor. La ventaja extra es que nunca una cuasimoneda va al mercado cambiario, claro, ni al blanco ni al negro. Al blanco, por supuesto, porque ¿quién va a hacer un contado con liqui con cuasimoneda? Y al negro, porque el arbolito no se lo va a tomar. ¿Las consecuencias adversas cuáles serían? El principal problema que tuvimos en el 2001 es que muchas provincias, al no tener el circuito completo, al no poder pagarse impuestos, perdió valor la moneda, entonces la gente perdía en su bolsillo. Nosotros acá conseguimos que todos los supermercados, todos los sistemas de venta de nafta, etcétera, tomaran al mismo valor del peso los patacones. Pero eso no fue posible en otras provincias porque la estación de servicio que tomaba una cuasimoneda que no podía pagar impuestos, ¿qué hacía con ella? Se la pagaba al proveedor de combustible y el proveedor de combustible no la podía descargar. Claro. En el caso nuestro la descargaba en el impuesto. Bueno, Rucauf, muchas gracias por atendernos esta noche. Buenas noches también. Los saludo. Buenas noches.